Bueno, saludos a todos los que se han podido conectar con nosotros a través de este método de virtual de Facebook, celebrando con nosotros nuestro sínodo diocesano de nuestra comunión, the Community of Evangelical Episcopal Churches, para Latinoamérica. Para mí es un honor. Estoy tan agradecido y me siento muy honrado de tener la presencia de nuestro obispo y amigo obispo Timoteo de Asos. Yo le voy a dar la plataforma a él para que él pueda introducirse, nos hable de su trabajo laboral en Colombia y Venezuela y nos hable un poco de su ministerio en el episcopado. Bueno, pero un saludo muy fraterno a cada uno de ustedes que están a través de este medio siguiéndonos para la realización de este sínodo y además las diversas exposiciones, tanto del ámbito católico romano con Monseñor Monsalve, de la Iglesia Episcopal con su gracia Monseñor Duque, y pues ahora que me corresponde a mí también como obispo de la Iglesia Ortodoxa. Es un honor, yo soy el obispo Timoteo de Asos. Asos es una pequeña ciudad allí en el Oriente Cristiano. Soy el obispo titular de Asos y soy el ordinario, el auxiliar, pero ordinario para Colombia y en parte también pues atiendo Venezuela. Así que, bueno, ¿qué más les puedo contar? Soy teólogo de la Universidad Aristotélica de Tesalónica. Tengo un título en lengua griega, en lengua helénica, y bueno, aquí estamos para participar y poder exponer de la mejor manera el tema que hoy nos compete, lo que hace referencia al ecumenismo, que es un tema que es bastante delicado, requiere de mucha capacidad de diálogo y de diplomacia a la vez, pero también la capacidad de poder entender y ver en el otro el rostro de Jesús, el hombre hecho a imagen y semejanza, más allá de las diversidades y de las pluralidades, pero también de las diferencias dogmáticas. Sí, es un placer sinceramente poder tenerle y sinceramente le damos mil gracias por sacar de su tiempo. Desde que le conocí le he sido fiel seguidor en las redes sociales de su trabajo. Me asimilo mucho a su trabajo en el episcopado porque lo veo muy involucrado con las comunidades. Es un obispo que está muy presente, hace presencia en estas comunidades y involucra mucho a la juventud. Es interesante porque yo he sentido ese llamado en el episcopado de esa misma manera, no ser un obispo distante, sino presente, pero también he sentido como ese ardor, esa pasión hacia lo que es levantar y ayudar, incorporar a la juventud en lo que es el trabajo eclesiástico. Así que es un placer poder tenerle. Yo eliminaré mi cámara en estos momentos y usted tiene la plataforma abierta. Tomo este tiempo para así hacerle una invitación a su persona, porque en el mes de abril quisiera hacer una cena ecuménica en la ciudad de Bogotá y quisiéramos que usted haga presencia con nosotros y seguir estos diálogos que son muy importantes y, como usted dice, delicados, pero sumamente importantes para el cuerpo de Cristo. Bueno, primero que todo agradecer la invitación. Yo voy a estar indiscutiblemente con la gracia de Dios, que Dios nos dé vida y ojalá que no sea en tiempos muy fuertes de primavera, porque pienso nuevamente visitar a la ciudad de Caterina en Grecia y estar en otras actividades. Muy bien, el tema que me ha correspondido hablar es sobre el ecumenismo. Y quisiera iniciar esta exposición haciendo claridad a dos términos que son fundamentales. Primero, hay que clarificar qué es el ecumenismo y segundo, clarificar qué es el diálogo interreligioso. Son dos cosas diferentes. El diálogo interreligioso es aquel que se da para la convivencia, la acción y la generación de procesos de acercamiento de hombres de diferentes fes, es decir, que profesan diferentes fe y son diferentes en cuanto a sus realidades propias de su vida espiritual. En ese sentido, yo quiero que clarifiquemos esto. El diálogo interreligioso entonces se da entre religiones, pero el diálogo ecuménico es el que se da entre confesiones cristianas. Y hay que aprender a diferenciarlo porque muchas veces se habla de ecumenismo entre el diálogo interreligioso y realmente el diálogo interreligioso lo que busca
es sentar a hombres de diferentes religiones a accionar en torno a aquello que es fundamental para la supervivencia del ser humano. Por el contrario, el diálogo ecuménico busca generar procesos de acercamiento que lleven más adelante a la restauración de la unidad dentro de las diversas confesiones cristianas, de las diferentes iglesias. Y allí quiero partir diciendo que nuestra iglesia ortodoxa tiene una característica, y es que es una iglesia en sí misma ecuménica. Recordemos que la iglesia ortodoxa es una iglesia sinodal, y al ser una iglesia sinodal, es una iglesia que está conformada por 15 jurisdicciones ahora, con la nueva jurisdicción a la que el patriarcado ecuménico le ha reconocido la autocefalía, es decir, la iglesia autocéfala de Ucrania. A la vez, cada una de estas 14, 15 jurisdicciones autocéfalas tienen su propio gobierno. Es decir, dirimen sus propias realidades, eligen sus propios obispos, tienen una cabeza que los preside, pero tiene también un sínodo que decide para esa específica iglesia local o iglesia patriarcal o arzobispal, que es autocéfala. El término autocéfalo significa que se dirige a sí misma. Muy bien. Lo segundo, cuando hablamos del término ecuménico, a muchos de nosotros, en América Latina especialmente, nos produce un poco de escalofrío. Primero porque hay una visión de que se pretende generar una mega iglesia, desconocer las realidades doctrinales y de pronto tratar como de unirse sin haber dirimido o haber concertado en torno a los dogmas que identifican a cada una de ellas. Digamos que el cristianismo está dividido en varias ramas. Está el cristianismo oriental ortodoxo, está el cristianismo oriental monofisita, está la iglesia católica romana, que también tiene una pequeña rama de iglesias orientales, está la iglesia anglicana, que tiene a su vez la iglesia episcopal, y las iglesias episcopales, que a su vez manifiestan, como en este caso, la iglesia episcopal evangélica. Todas estas son expresiones, al igual que existe la iglesia veterocatólica de los Países Bajos, que está en comunión con la iglesia anglicana, y otras jurisdicciones de índole nacional. Ahora bien, ¿qué significa la palabra ecuménico? Es una palabra griega. ¿Qué significa ecumenismo? Significa ikos, casa, meno, vivo. Y en este sentido también, de alguna manera, podríamos decir que entendiendo de que el ecumenismo es la relación de los de la misma casa, en este caso de los de la casa cristiana, porque aquí hay varios errores. Muchos se hacen llamar cristianos solamente a los evangélicos, y eso es incorrecto, porque pretender negar que los católicos siguen a Cristo, que los anglicanos siguen a Cristo, que las famosas iglesias precalcedónicas siguen a Cristo, o que esta o aquella confesión que siguen a Cristo, que están fundamentadas en el hecho de la Trinidad. En segundo lugar, en el hecho de que Cristo es el Verbo encarnado, quien era en el principio, quien estaba con Dios y era Dios, es decir, quienes creemos en la divinidad de Dios, de Cristo, como hijo de Dios y como parte de la Trinidad, de esa Trinidad, es ilógico pretender o creer que entonces solamente los cristianos somos los ortodoxos o los católicos romanos o los episcopales anglicanos o los veterocatólicos. Ese tipo de cosas, este tipo de concepciones son equívocas. Es decir, que los evangélicos son los cristianos o los pentecostales son los cristianos y los demás no lo son. Y digo esto porque hay un hecho que quiero patentar aquí, es una exposición que quiero hacer acá. Primero, porque dentro de la Iglesia Católica, hombres y mujeres de fe han dado la vida por Cristo. Lo mismo que ha sucedido en tiempos recientes con las iglesias precalcedónicas, las iglesias coptas. Hombres y mujeres que han sido sacrificados. Recordemos que recientemente fueron secuestrados dos obispos, un obispo ortodoxo y un obispo de la iglesia siroantioquena. No se supo más de ellos. Seguramente son mártires, han sido sacrificados. Son muy pocas las informaciones que se tienen.
a lo que aconteció posteriormente a este secuestro. Entonces, la historicidad, los acontecimientos de la predicación del evangelio se dan en cada una de estas confesiones, el sector evangélico, el sector anglicano. Ahora, que hay una pluralidad. ¿Dónde radica la pluralidad? Una de las características de la pluralidad está en la hermenéutica que se hacen de las doctrinas cristianas. Nosotros los ortodoxos conservamos la hermenéutica patrística, somos patrísticos por excelencia. Otras confesiones religiosas, otras iglesias han avanzado y tienen otro tipo de hermenéuticas, no obstante que buscan las fuentes, pero nuestra teología, en el caso específico de la iglesia ortodoxa, está fundamentada en la hermenéutica, en la interpretación y la descripción de la revelación del Apocalipsis. ¿Qué hace? Apocalipsis no me refiero al libro. En griego, Apocalipsis es toda la revelación de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, desde la creación al monte Sinaí, donde Dios habla, el que es el famoso Yahvé, el que yo soy el que soy, egoime aftos puime, yo soy el que soy, habla, y luego se viene a manifestar por el transcurso con la encarnación del Hijo de Dios, en quien fue manifestada toda la divinidad en carne. ¿Por qué? Porque ese Cristo al que todos nosotros predicamos, al que todos nosotros seguimos, más allá, reitero, de las diferencias hermenéuticas, ese Cristo se hizo carne. Y hay que recordar entonces que en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En griego bíblico, en arquínino logos o logos sin prosoteo, que prosino. Es decir, es el Señor del tiempo y de la historia. Por eso en la misma escritura dice, yo mismo habitaré con ellos, porque Dios se ha hecho uno de nosotros. Se hizo carne, se hizo en todo igual a los hombres menos en el pecado. Y cuando manifiesta que en Cristo fue manifestada toda la divinidad en carne, es porque siendo él mismo Dios en sí mismo, siendo el verbo, por eso Tomás dice mi Señor y mi Dios, ese mismo Señor del tiempo y de la historia, ese mismo Dios, aquel de quien dice el profeta, mirarán a mí, dice Dios, hablando de sí mismo, mirarán a mí, a quien traspasaron. Ese se hizo carne y sangre de María. Dios, a través de su Hijo, crea, porque recordemos que por él fueron hechas todas las cosas, para quien fueron hechas todas las cosas y por quien fueron hechas todas las cosas. Él es su creador, pero cuando se encarna, se hace carne, sangre y ADN de María. Por eso, bienaventurada me dirán todas las generaciones, y la expresión también de Elizabeth cuando dice, y du imitir tu criumon y seltin estoni colmo, de cuando a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme. Recordemos que la palabra Señor, en griego, Kyrios, viene del Adonai griego. Adonai significa Señor, porque no se pronunciaba el nombre de Yahvé. Pues bien, todos nosotros de alguna manera estamos articulados. Yo no voy a decir unidos, porque si toco le digo que estamos unidos, sería tomado por algunos como algo premeditado y peligroso. Bien, llegamos a hablar entonces del ecumenismo. Significa somos de la misma casa, con una historia que más allá de todo tiene un común. Recordemos que la iglesia desde los primeros tiempos empieza a sufrir lamentablemente algunos cismas. Primero viene el cisma nestoriano y eso generó la famosa iglesia de Caldea, porque decían que en Cristo había dos personas diferentes, la humana y sobre él se posaba la divina. Esa fue una división. Hoy la iglesia caldea reconoce que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre y que es una sola persona con dos naturalezas diferentes. Muy bien, sucede esto. Después viene el cisma que se da con los monofisitas. Los monofisitas, ¿quiénes son hoy? La iglesia de Armenia, la iglesia de Ciro Antioquena, la iglesia copta, la etíope y una iglesia que está en la India, que está bajo el patriarcado sirio de Antioquía. Estas iglesias decían que la naturaleza humana de Cristo había sido absorbida por la divina. Por lo tanto, en Cristo no había sido una sola naturaleza, la divina. Resulta y sucede que para nosotros los cristianos, la mayoría, en Cristo está dos naturalezas, la humana y la divina, diófisis.
eran prósopos. Dos naturalezas, una persona. Ese es otro cisma. Ya hacia el año 54 viene otro cisma. ¿Cuál es ese otro cisma? Es el cisma de Oriente y Occidente, que es lamentable porque la iglesia terminaría dividiéndose. Ese cisma genera que Oriente y Occidente se separen por razones políticas, por razones culturales. Los griegos dejan de hablar latín y los latinos dejan de hablar griego. Eso generó que el distanciamiento se hiciera fuerte, pero ya desde unos inicios habían dos formas de hacer teología, que era la catafática, la apofática, es decir, una en base a la razón, una más positiva, a tratar de explicar a través de la razón y que tiene toda su fuerza con Tomás de Aquino. Y otra negativa que es la apofática, que es la contemplación de Dios y del misterio, donde para el apofático, para el cristiano ortodoxo, Dios es áhrandos, aóratos, acatáliptos, es incomprensible, es insondable, no hay hombre que vea a Dios y viva. Son dos métodos diferentes de hacer teología. Sucede este cisma, lamentablemente, primero porque nosotros, los orientales, somos sinodales. Tenemos uno que preside, pero no decide. Decide el sínodo de las iglesias. Hecho que era patente en la pentarquía, cuando Roma, Constantinopla, Antioquía, Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, siendo 5 patriarcados, estaban unidos. Y el que presidía era el obispo de Roma, porque era la capital del imperio y lógicamente allí se dio ese acontecimiento. Y esa ruptura se da porque el credo niceno-constantinopolitano que se elaboró en aquel tiempo era inalterable, y tratando de responder a una herejía que era la de los arrianos que negaban la divinidad de Cristo, por ahí en Toledo, España, surgió todo un acontecimiento y se fractura la unidad porque Occidente empieza a decir que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, hecho que lógicamente era inaceptable para los ortodoxos y para los orientales, porque contradecía, no diríamos que contradecía, de alguna manera generaba una ruptura de aquello que ya se había decidido en un concilio ecuménico. Son temas de tipo dogmático. Y entonces se genera la división cuando el cardenal Humberto de Cándida excomulga en nombre del Papa, que no lo hizo Papa, sino el cardenal, que era el legado papal que había sido enviado a Constantinopla, al patriarca Celulario, y a su vez los cuatro patriarcados, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, responden igualmente excomulgando al obispo de Roma. Estos acontecimientos traían la separación. Posteriormente vendrían pequeños cismas en Occidente, con la Reforma, la Contrarreforma, la separación de la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia anglicana, y luego vienen más excisiones. Digamos que el manto de Cristo se rasgó en una diversidad. Yo sé que a muchos les da miedo la palabra ecumenismo, pero somos parte de la misma casa, vivimos en la misma casa. Es más, también puede tomarse la palabra ecumenismo como que vivimos en el mismo planeta y de aquí no nos podemos escapar. Entonces, ¿cuál es la importancia de llegar al ecumenismo? El ecumenismo lo que nos va a permitir es conocernos, porque los años, con metoperas matocrono, con el paso de los años, el transcurso del tiempo, cada una de estas divisiones se fue alejando más de las otras. Empezaron a rivalizar y a categorizarse, a señalarse. Y resulta y sucede que las diferencias entre la comprensión de muchas realidades de fe ya existían desde el principio. Recordemos que entre Pedro y Pablo había una especie de diferencias en torno a la circuncisión y a otras realidades propias de esa primera comunidad cristiana. Esa es una realidad. Se dieron esos hechos, sucedieron estos acontecimientos y se generan este tipo de divisiones. No por la escritura o no por la acción de la iglesia, de la iglesia y de Cristo, sino por la interpretación que cada uno de nosotros muchas veces hacemos de las escrituras, de las realidades de fe. Y bueno, viene lógicamente la separación, surge luego el movimiento evangélico que termina fraccionándose en una cantidad inmensamente grande de diversas confesiones que, aunque tienen de alguna manera alguna relación en lo doctrinal,
en lo administrativo y en otras realidades han perdido la unidad. No hay una realidad, una unidad real. Entonces, lo que se ha buscado a través del ecumenismo es entender, llegar a conocernos los unos a los otros. Hasta hace un rato nos señalábamos, nos tildábamos de herejes, nos combatíamos los unos a los otros. Yo recuerdo algunas palabras que por ahí están escritas en los anales de la historia de Gandhi. Amo al cristianismo, pero los cristianos no dice exactamente que no los ama, pero sí dice no entiende, no los entiende porque no se aman. Y esa es una verdad. Hemos rivalizado por mucho tiempo, nos hemos combatido los unos a los otros. Hay unas verdades fundamentales, pero bueno, yo quiero llegar a lo que es el ecumenismo y cómo puede funcionar un verdadero ecumenismo. Lo primero que hay que hacer es no rivalizar. Mi doctrina, yo tengo derecho a exponer mi doctrina, a exponerla, más no a imponerla. Y lamentablemente en el transcurso de la historia se ha generado una inclinación a tratar de imponer mi interpretación por encima de la realidad. Nosotros en la ortodoxia lo que hemos hecho es que transitamos y volvemos a la primitiva patrística. ¿Por qué? Quizás si miráramos un poquito nosotros dentro del ecumenismo a los primeros 1000 años de cristianismo y a las obras de los padres apostólicos y los que le sucedieron, porque muchos de los, cuando se dice de un padre apostólico, significa que estamos hablando de los que fueron discípulos de los mismos apóstoles. San Ignacio de Antioquía o Teóforos, Policarpo, Clemente, y después vendrían los padres de la iglesia que eran discípulos de los apóstoles. La iglesia nunca dejó de escribir. Y recordemos, entre otras cosas, que el Nuevo Testamento, para constituirse, que viene a constituirse ese canon, pasaron varios siglos. No podemos creer que es que bajó Cristo y le dijo, pastor o presbítero o obispo, ahí tiene la Biblia, vaya predique. No. La iglesia escribe la escritura, porque la escritura expresa la relación del hombre con Dios, de la iglesia con Dios. Dios no escribe la Biblia está escrita en base a la relación de la iglesia con Dios, del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento con Dios y en el Nuevo Testamento de la iglesia con Dios. Y esa iglesia se fue dividiendo y generaron conflictos. Recordemos que hubo un conflicto entre Pedro y Pablo y que hubo necesidad de hacer el primer concilio que fue de Jerusalén, donde se dirimió el tema de la circuncisión o no, si se le exigía o no la circuncisión a los gentiles, que esos son temas que son bastante complicados, frágiles, son una joya muy frágil. Por eso haríamos bien en mirar al pasado, no para reanudar las heridas, no para abrir de nuevo las heridas, sino para aprender del pasado y no seguir cometiendo el error de dividirnos. Entonces viene un proceso que es el ecumenismo. ¿Y qué es el ecumenismo? El ecumenismo tiene unos pasos. El primer paso es conocernos. El primer paso es conocernos, que preside a este primer ejercicio que he acabado de conversar. La conciencia de que yo tengo derecho a exponer mi fe, pero no a imponerla. Y que mi deber es respetar la creencia del otro y que el otro respete mi fe y que en un diálogo fraterno, sin agresión, podamos tocar los temas que nos dividen. Ahora, pero eso no sucede porque no existe confianza. La mayoría de nosotros, sin conocer al otro, hablamos y descalificamos al otro. Es que este es anglicano, es que este es ortodoxo, este es católico romano, es que este es evangélico, este es aquello, este es lo otro. Nosotros en Colombia hemos vivido un proceso muy interesante a raíz de la construcción de la política pública. Cuando nos hablaron de construir la política pública en Colombia, la política pública de libertad religiosa, nos obligó a sentarnos no solo entre los cristianos, sino hombres de diversas religiones y empezamos a conocernos. Porque solo puedes hablar de aquello que conoces. Los demás son hipótesis, teorías. Pero se hace necesario saber y conocer al otro. Yo no puedo hablar del otro sin conocerlo. Y quizás sea más lo que me une con ese otro que aquello que me divide. Hay discusiones que a veces se tornan un poco fatigantes.
¿no? Hay discusiones, la fe o las obras. Si tú dices que el hombre se salva solo por fe, efectivamente, aparentemente está siguiendo a Pablo. Si dice que se salva solo por obras, pues por ahí está Santiago. Entonces hay que buscar, y mire que la misma escritura te da la solución. La fe que animada por el amor actúa, no por la caridad, porque hay una palabra que colocaron ahí. Para quienes conocen la lengua original del Nuevo Testamento, saben que es la fe que animada por el amor actúa. Y el amor no es solamente para el que es de mi religión o para el que es de mi confesión religiosa, de mi iglesia. Recordemos la parábola del buen samaritano. Ese samaritano no le preguntó a su hermano si era de esta religión o era de aquella. Lo levantó, lo curó y pagó para que lo cuidaran. Ve tú y haz lo mismo. Entonces son discusiones que a veces se tornan banales, pero que solo pueden ser superadas en la medida en que maduremos. Porque si tú dices que el hombre se salva solo por fe, estás colocándote en contra de Cristo, que dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros antes de todos los siglos. Antes de todos los siglos. ¿Y por qué lo vais a heredar ese reino? Porque tuve hambre y me diste de comer, sed y me diste de beber. Y viene la parábola del buen samaritano, y viene la parábola del rico Epulón y el pobre, el que llamamos el rico Epulón, el rico y el pobre Lázaro. Y el árbol que no dé frutos hay que echarlo al fuego. Entonces, son discusiones, pero tampoco podemos decir que el hombre se salva por sí solo, porque no somos lo suficientemente fuertes, sino es por la gracia. Entonces, se trata de entrar a tocar estos temas, pero tocarlos exponiéndolos, no imponiéndolos, y dialogando serenamente, quizá tomándonos un café, quizá mirándonos sobre la base del primero de todos los dogmas. El primero es ¿cuál? Que todo ser humano es hecho a imagen y está llamado a ser semejante a Dios. No en su esencia, sino en el amor, porque no hay hombre que vea y no peque, pero también no hay hombre que vea a Dios y viva. Entonces es entender que todos caminamos hacia el mismo destino. ¿Cuál es el mismo destino? Cristo Jesús. El tema es que con el paso del tiempo, las divisiones que se han dado han sido tan fuertes que nos hace imposible vernos. Entonces el primer paso, después de entender que la fe se expone, no se impone, está el hecho de conocernos. Si yo conozco qué es la iglesia episcopal, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, o qué es la iglesia católica, en el caso mío como ortodoxo, o si los católicos entienden que es una iglesia ortodoxa, o qué es esta o aquella confesión, ya podremos entrar a otro nivel de diálogo. El conocernos es el primer paso. Conocernos para reconocernos. Y yo decía que en la política pública nos obligaron a sentarnos y empezamos a vernos el rostro a rostro con musulmanes, con judíos, con hombres de otra religión, pero también con pastores evangélicos, sacerdotes católicos, sacerdotes presbiterianos, pastores presbiterianos, luteranos, episcopales, y empezamos a dialogar y empezamos a darnos cuenta que al final buscábamos la misma salvación y también la santificación que los ortodoxos llamamos deificación, que es la participación mediante la gracia del reino eterno, de la divinidad. El hombre no puede hacerse uno en la esencia de Dios, pero sí participar mediante la gracia de esos dones divinos. La divinización de la naturaleza humana, por la cual Dios se hace hombre para que el hombre participe de Dios. En María, lo que Cristo hizo fue asumir la naturaleza humana, la tuya y la mía, y darnos ese proceso. Entonces empezamos un diálogo de reconocernos. Ya sé que hay un anglicano episcopal, ya no es el obispo falso o el sacerdote falso, es un sacerdote de la iglesia episcopal anglicana o de la iglesia anglicana o es un pastor presbiteriano, porque aquí en lo que hemos caído es unos señalamientos. Entonces, si no es de mi iglesia, entonces no es sacerdote, no, perdóname. Es sacerdote episcopal, es sacerdote católico romano, es sacerdote ortodoxo, es pastor luterano, es presbiteriano, es de la iglesia de los Países Bajos, la iglesia metrocatólica. Es la posibilidad de reconocernos, pero para eso hay que conocernos. Y para conocernos hay que superar los miedos. Entonces nosotros hemos trazado aquí, a través de un trabajo que lideró la doctora Lorena Ríos
el Ministerio del Interior y todas las organizaciones religiosas, derrumbando muros, edificando puentes. Necesitamos derrumbar los muros, porque esos muros son los que nos dejan que nos veamos rostro a rostro. Se cuenta que alguna vez un hombre venía de lejos y decidió por allí en el Líbano, no en el Líbano, Tolima, en Colombia, sino en el Líbano, allá en el Medio Oriente, decidió acampar en una montaña porque iba fatigado y se acercaba a su pueblo, pero decidió acampar porque iba muy fatigado. A la luz de la luna, aquel hombre se quedó mirando dentro de la campaña, de la tienda de campaña, de camping, miraba hacia afuera y a lo lejos, la luz de la luna le permitió ver una sombra monstruosa. Aquel hombre se estremeció al ver esa sombra monstruosa. Se concentró fijamente y fijó su mirada en esa sombra que se acercaba. En la medida en que se empezó a acercar, se dio cuenta que no era tan monstruosa, que era un ser humano el que venía a lo lejos. Ya tomó forma humana, se dio cuenta que era un ser humano. Asustado como estaba, siguió concentrado hasta que aquel hombre llegó y se paró en la puerta de su tienda, donde él estaba acampando. Y cuando se paró en la puerta de esa tienda, se dio cuenta que no solamente era humano, sino que era su propio hermano que venía al encuentro. Muchos de nosotros, bajo el pretexto de defender nuestra doctrina, a veces nos negamos o nos privamos de la capacidad de conocer al otro. Y aquí hay una realidad, es que unos tenemos que aprender de otros. Quizá, por ejemplo, nosotros los ortodoxos podamos aportarles una espiritualidad monástica, podamos aportarles la espiritualidad oriental, la mística, la capacidad apofática de contemplar el misterio y no tanto de definirlo, porque a veces la mayor perdición está en la razón del ser humano y en sus malos pensamientos, lo que nosotros llamamos los logismos en griego. Entonces, a lo lejos, hasta hace poco, por ejemplo, los que no nos conocíamos y que estamos en los procesos de ecumenismo en Colombia a través y de diálogo ecuménico con la conferencia episcopal y con la política pública de libertad religiosa a través del ministerio, pues nos veíamos como monstruos. La primera experiencia mía, y esto se los comento como una experiencia, en la construcción de la política pública, una vez que hice presencia en la ciudad de Cúcuta. La primera reunión a la que asistí allá en Cúcuta, para la construcción de la política pública de libertad religiosa, un pastor evangélico se paró y le recriminó a la doctora Lorena Río, le dijo, pero ¿cómo es posible que usted está trayendo esto qué es, esa secta, que usted pone a ese hombre de negro a hablar ahí? Y bueno, vino un ataque para mí, que eso es una cosa que, ¿cómo así que viene este señor a hablarnos? Hasta que yo le paré y le dije, discúlpeme, efectivamente nosotros somos una secta de 2000 años. Hace 2000 años estamos aquí. Bajo estos trapos negros muchas de las confesiones pasaron. En el oriente, como diría Juan Pablo II, oriental el lumen, del oriente nos vino la luz. Y somos escasamente, seguramente cerca de 400, 500, 700 millones de cristianos ortodoxos, con países como Grecia, Rusia, etcétera, etcétera. Aquel pastor se quedó sorprendido. Él representaba una iglesia que tenía 300, 400 años, 200 años. Finalmente, esa discusión, después de un diálogo, terminó en abrazo entre ese pastor y mi persona. Nos conocimos y nos reconocimos. Y después empezamos a trabajar en la construcción de la política pública juntos, porque es conocernos para reconocernos, reconocer que hay luteranos, reconocer que hay sacerdotes episcopales, reconocer que hay sacerdotes, que hay pastores luteranos, que hay pastores presbiterianos, que hay líderes religiosos cristianos de diversas confesiones y que eso es producto de la división humana, es producto de la acción del hombre, no del amor de Dios. Porque recordemos que el amor de Dios se manifiesta en aquella oración. Padre, que todos sean uno como tú y yo lo somos. Parece que nuestro divino Redentor y Salvador Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios y Señor, exponía ya de antemano lo que iría a suceder, la división. Y una división que nos ha llevado a una confrontación. ¿Cuántas muertes se han generado por esas divisiones tan atroces que hemos generado en el cristianismo? Nos hemos asesinado los unos a los otros. Y esas acusaciones mutuas, porque por ejemplo los de la Reforma acusan a los católicos por lo que sucedió en esos tiempos a través de hechos tan lamentables como la Santa Inquisición.
Pero lo que no se cuenta, por ejemplo, es que dentro de la historia también están hechos tan verídicos como que muchas confesiones de estas de la Reforma luego atacarían igualmente con igual violencia a los católicos. O sea, hay una confrontación. Y la confrontación no debe existir entre hermanos. Es que los dedos de la mano no son iguales. Es que en la medida en que nos fuimos alejando de aquella primera comunidad cristiana, de aquella comunidad primitiva, fueron surgiendo diversas interpretaciones de la Escritura. Por eso recordemos todo el periodo de las herejías. Entonces, nos sucede como a ese hombre. Inicialmente, cuando miramos al otro allá, a ese evangélico, a ese episcopal o a ese ortodoxo, a ese católico romano, lo vemos como un monstruo. Pero en la medida en que nosotros vamos haciendo el hecho de conocernos, significa que en la medida en que se va acercando nos damos cuenta que es un ser humano. Y en esos procesos, yo hablo por experiencias, tanto en México como en Cuba, como en Colombia. En la medida en que lo fuimos acercando nos dimos cuenta que no era un monstruo, que era un ser humano. Y finalmente, cuando está a nuestro lado, nos damos cuenta que es nuestro propio hermano, que tiene hambre, que tiene necesidades, que pasa momentos de dificultad, que tiene tempestades, pero también que tiene esperanzas, que tiene el mismo deseo de llegar a la salvación y de encontrar la santificación o la perfección humana que se da en Cristo Jesús. Y en esto, ya una vez que nos hemos reconocido, entonces podemos entrar a trabajar conjuntamente. Reconocerlo significa, tú eres diferente a mí, porque lo que se busca no es la uniformidad. Ojo, se busca la unidad, no es la uniformidad. Ni siquiera la Iglesia Católica Romana puede decir que es uniforme, porque existen las iglesias católicas orientales que usan ritos orientales y que tienen la misma doctrina, los mismos dogmas que nosotros. Lo único que se diferencian de los ortodoxos es que ellos aceptan, tienen la plena comunión con el Papa de Roma. Igualmente nos encontramos con hechos y acontecimientos. Cuando la Iglesia Ortodoxa llega por primera vez a Estados Unidos, son los templos anglicanos los espacios donde los ortodoxos irían a celebrar sus liturgias. En Colombia, por ejemplo, donde nosotros somos una iglesia relativamente nueva, siendo tan antigua, porque pues había presencia de ortodoxos, pero hasta el año 97, con la llegada del arzobispo Atenágoras, es que se abren ya los espacios para tener sus propios presbíteros. Y ahí vienen los presbíteros, y luego con el paso del tiempo, y el año pasado, escasamente hace un año, el 8 de noviembre, pero mucho antes fue ordenado el obispo Atenágoras, que es colombiano, colombo-griego, y luego el 8 de noviembre fui ordenado yo como obispo, que soy el primer, junto con el obispo Atenágoras, somos los primeros nativos colombianos en ser obispos y jerarcas de la Iglesia Ortodoxa, junto con su eminencia, el arzobispo, el metropolitano Pacheco, Antonio Pacheco, de México. Entonces ya, vuelvo y reitero, la necesidad de conocernos, reconocernos, para actuar juntos. En la medida en que nosotros podamos entender que hay unas realidades que requieren de nuestra ayuda, de nuestro apoyo, y esto recordando haciendo referencia a algo muy interesante que es Orientale Lumen, una carta apostólica del Papa Juan Pablo II, donde manifiesta precisamente esto, la necesidad de reconocer que hay una diversidad y que en esa diversidad se puede llegar, si no en lo dogmático por ahora, por lo menos sí en lo esencial y fundamental. No es de cristianos odiar, no es de cristianos. El dogma de los dogmas, el máximo dogma, el que debe ser primordial para todos, está contemplado en el capítulo 13 de la carta a los Corintios. ¿Quién la lotas glosas ton angelon que ton antropo? Que agapi uc ejo. Es decir, si hablo la lengua de los hombres y de los ángeles y no tengo amor, nada soy. El amor es comprensivo, es servicial, no tiene envidia, no busca el mal. La regla de oro, no querer para los demás lo que no queremos para nosotros. Pero ¿cuántas veces nosotros, donde somos mayoría, buscamos imponernos sobre esas minorías? Cuando deberíamos correr fraternalmente y abrazar al otro y en un diálogo fraterno conocerlo y que me conozca para luego reconocerlo y de ahí empezar a trabajar hacia la unidad. Y a clarificar sin pasiones, porque los apasionamientos y los fanatismos son peligrosos, excesivamente peligrosos. Una persona fanática le hace más daño a la iglesia incluso que una que es indiferente frente a la fe. Una persona fanática discrimina,
Empezando porque el cristianismo debe ser visto como un estilo de vida, no como una religión. La religión ata, el Cristo libera. Entonces, este tipo de cosas no son permitidas. Entonces, ahora, ¿qué estamos haciendo? Conociéndonos. Conociéndonos. Tenemos que conocernos. En este encuentro hemos tenido la exposición de Monseñor Monsalve, del obispo Duque, que es episcopal, de Monseñor Monsalve, el arzobispo de Cali, y de este servidor. Somos tres confesiones cristianas diferentes, con unas diferencias dogmáticas y doctrinales, pero que buscamos, de alguna manera, derrumbar esos muros y edificar los puentes para poder encontrarnos y dialogarnos y abrazarnos y ayudarnos, porque nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve, sino ama a su hermano a quien ve. Y cuidado, para aquellos que justificamos el hecho, si no es que yo sigo. Recordemos que los sectarismos fueron los que llevaron a la crucifixión de Cristo, hecho que implicó la salvación, lógico, pero dentro del humano hubo sectarismos. Como dijo Gamaliel, cuidado que no te estés enfrentando a Dios. Y eso puede suceder. En un mundo donde hay tantas visiones teológicas y diversidad de filosofías, puede suceder. Entonces, queridos hermanos, en el diálogo ecuménico, lo primero que hay que entender es que vivimos en la misma casa. Vamos en el mismo barco, gústenos o no. Estamos en el mismo planeta, incluso más allá de las confesiones cristianas, con los musulmanes, con los budistas, con estos, con aquellos. Más hubiéramos ganado históricamente si nos hubiésemos amado, evitando odiarnos, porque los odios lo que han generado es heridas que han ahondado en la división entre nosotros. Es un error gravísimo el odio. Entonces, la fuente y el máximo dogma es el amor. Puedes hablar mucho de Dios, si no tienes amor no es nada. ¿Y cómo ve Dios las cosas? ¿Cómo nos ve? Que no está contra mí, a nuestro favor está. Hay países donde no hay evangélicos. Aquí, por ejemplo, en Colombia, la mayoría de los católicos o el sector evangélico. Los ortodoxos somos minorías. Pero si vas a Grecia, el 99% es ortodoxo. Lo mismo sucede en Rumania. Si vas a Estados Unidos, está una iglesia episcopal y aquí también hay iglesias episcopal. Es decir, es reconocer que no todos profesan la misma fe que yo profeso. No, sí profesan la misma fe, pero con hermenéuticas y doctrinas diferentes. Y nosotros, si no nos conocemos y no nos reconocemos, no podremos entablar un diálogo para superar las diferencias. Y esto se requiere de desarmar el corazón. ¿Cuántas veces en nombre de la religión estamos generando odios y rencores, destrucción y muerte? ¿Qué sentido tienen estas cosas? Yo sí quiero hacer un llamado a que seamos conscientes. Presbítero de la iglesia episcopal, no un cura falso. Presbítero de la iglesia católica, no un cura falso. Sacerdote de la iglesia católica, sacerdote de la iglesia ortodoxa, sacerdote de la iglesia episcopal. Es reconocer lo que es el otro, tanto nos cuesta. Pastor luterano, pastor presbiteriano, metodista. Es reconocerle al otro su dignidad. Y eso no disminuye la mía. Es saber que hay una diversidad. Yo no voy a una pluralidad, porque la palabra diversidad, entre otras cosas, ha generado bastante escollo en estos temas, estos días, con todo esto de la ideología de género y todas estas situaciones que se están presentando. Pero el sector cristiano debería estar unido. Una unidad, así sea lo esencial y lo fundamental. La supervivencia del ser humano, el derecho a la vida que está en peligro. Lo tenemos que trabajar todos nosotros y tenemos que defenderlos todos nosotros. Alguna vez hay una historia muy interesante. Permítanme que me tome un café por la salud de cada uno de ustedes, de los que son de esta o de aquella confesión. Una vez había un partido de fútbol. Jugaban los reformados, las iglesias reformadas y la iglesia católica romana. Dios dijo, vaya, estos humanos han inventado esto que dice el fútbol. Yo los creé a ellos y ellos crearon el fútbol. Entonces estaba el equipo evangélico, estaba el equipo católico. Voy a decir evangélico porque el protestantismo tiene muchas formas de expresiones. La de Lutero, la de Wesley, la de Calvino, etc. Y
estaban jugando el partido de fútbol. Entonces Dios dijo, me voy a tornar humano y me voy a sentar allá al lado de ellos a ver qué es lo que está pasando. Y Dios se torna humano y se sienta. Esto es una historia, esto es una especie de parábola, un cuento, no es que sea verdad, pero es una forma de expresar determinadas verdades. Y Dios se hace humano y se sienta en la parte de atrás. Adelante había un católico y un evangélico. Primer tiempo los evangélicos hacen un gol. Y Dios dice, bravo. El católico lo mira y dice, este que está ahí atrás debe ser evangélico. Al segundo tiempo, los católicos hacen un gol. Y Dios que estaba sentado dice, bravo. El católico y el evangélico se miran y se voltean a mirar. Y le dicen, oiga, ¿usted con quién está? Cuando los evangélicos hicieron un gol, usted gritó bravo. Y cuando los católicos hicieron un gol, usted también gritó bravo. ¿A qué partido? ¿Qué equipo está? ¿Desde qué responde? Le respondió, no, es que a mí cuando a alguien le sucede algo bueno, yo me alegro y digo bravo. Se miró al católico, el católico miró al evangélico, el evangélico al católico y se dijeron los dos, este tiene que ser ateo. Aquí navegamos en el mismo barco. La humanidad corre peligros. El ser humano corre peligro. La vida corre peligro. Es mejor amar que odiar. O como diría un amigo mío musulmán, es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad. Tenemos que pasar del enfrentamiento, de la confrontación, al conocimiento. Del conocimiento a la aceptación. Y de la aceptación al trabajo mutuo y común. Para salvaguardar no solamente el alma, porque esa idea de que salvemos el alma y contenemos el cuerpo, o es que se nos olvidó que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y cuidado, que el Señor es drástico, tan drástico, imagínate que si, dice el apóstol Santiago, el salario que no pagaste al que labró tu tierra, clama a Dios y Dios lo escucha. Imagínate tú, si eso dice sobre el salario, porque ese es otro tipo de asesinato, cuando tú no pagas lo justo. Y lo segundo es que el cristianismo es un estilo de vida, no es una ideología, ni es una religión, es un estilo de vida, una forma de ser, de vivir y de actuar. Implica que cada uno de nosotros tiene que empezar a trabajar, pero no es sobre los otros, porque siempre salimos, vaya, hemos malinterpretado aquello de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Perfecto, prediquémoslo. Pero antes de buscar cambiar al otro, tienes que cambiar tú mismo, tengo que cambiar yo mismo, porque el cambio es ontológico. Lo malo no es lo que entra por la boca del hombre, es lo que sale de la boca del hombre. Y lo que llamamos moral y lo que llamamos ética son los frutos de la realidad interna del hombre, que está muerto o está vivo. Quizás sería una mejor forma de predicar sería dejarte hablar y empezar a actuar. Viendo a tanto hermano que viene, como el buen samaritano, empezar a actuar. En estos días en la frontera entre Colombia y Venezuela hay una migración permanente de hermanos venezolanos que vienen a pie, que van hacia Argentina, que van hacia otros lugares. Y allí donde el Estado no pudo llegar, llegaron los judíos, llegaron los evangélicos, llegaron los episcopales, llegaron los de Jesucristo de los santos de los últimos días, llegaron los ortodoxos, es decir, el sector religioso, en base no a esa compasión, sino al amor por su hermano. Estaban allí todas las religiones, hasta Sant'Ologi apareció por allí, y estaban tratando de servir al otro. Nos pueden dividir los dogmas, pero nos puede unir el amor al otro. No puedes decir que amas a Dios a quien no es, reitero, si no ama a tu hermano quien ves. Y muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras tengo saber fe. Entonces, dejemos de pensar que el hombre se salva solo por fe o solo por obras. Tomemos el consejo de San Pablo. Es tan sencillo, tan fácil de entenderlo. La fe que animada por la caridad actúa. El amor. Y una vez que hagamos esto, podemos trabajar mejor y hacer presente a Cristo, que es el mismo verbo encarnado, el que habló en el monte Sinaí, ese que dijo yo soy. Dile al faraón, cuando le preguntó Moisés, ¿aquí de parte de quién le diré que voy a liberar a pedirle que deje libre a mi pueblo, a su pueblo, el pueblo de Dios? Y Dios le dice, dile que ya ve, que yo soy el que soy. Y ese que dijo en el monte Sinaí, yo soy el que soy,
Luego diría, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor que sale a buscar la oveja que está sufriendo, descarriada, a salvar el alma y el cuerpo de esa persona. Por eso la multiplicación de los panes. Por eso la parábola del rico y el pobre. Ve tú y haz lo mismo. Mientras que nos ponemos de acuerdo en lo dogmático, conozcamos y desconozcámonos para ponernos de acuerdo en el amor. Y eso nos va a poder permitir trabajar mejor y hacer presente a Cristo entre los hombres. El ecumenismo es eso. Vivimos en la misma casa. Más allá de la diferencia en la interpretación, aquí estamos y de aquí no nos podemos mover. Y el vecino de al lado puede ser evangélico, el otro del otro lado que seguramente sea episcopal. Pero recuerden las palabras del Señor. Hay una sola razón: predicar y hacer presente a Cristo. Y eso que yo acabo de decir, lo dijo Cristo. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Si tu tesoro está en las cosas materiales o en las contiendas, usaremos las diferencias dogmáticas para agredirnos. Pero si en nosotros reina el amor, en nuestro corazón, no como una idea, sino como una realidad espiritual, que genera mi ética y que genera mi moral, entonces entenderemos de no querer a los demás lo que no queremos para nosotros mismos. Entonces comprendemos qué significa amar. Ese es el ecumenismo. Podemos trabajar juntos, unidos. A mí me hospedaron en Cúcuta por años, un templo católico donde celebraba la liturgia. Eso se trata, de ayudarnos, de amarnos en vez de odiarnos. Reitero y con esto finalizo. Es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad. Y nosotros somos sal de la tierra, luz del mundo. Y somos sal de la tierra en la medida en que tenemos la capacidad de colocarle sabor a la vida del otro. Y eso solamente se hace mediante el amor. Y podemos ser luz en la medida en que no odiamos, sino que con nuestro amor manifestamos la luz de Cristo, que subió a la cruz por todos nosotros y nos salvó a todos nosotros. La salvación está dada, porque había un abismo entre Dios y los hombres, y ese abismo se superó el día en que Dios construyó un puente entre él y los seres humanos, y ese puente se debe entender y se debe comprender. Aquí estaba el hombre, aquí está Dios. ¿Somos salvos? Sí, porque ya hay un puente, ya podemos cruzar. Pero cuidado, no estamos salvados, porque no basta con que esté el puente, hay que cruzarlo. Y Jesús nos dice, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Y seguir a Jesús es cargar nuestra cruz y ayudar a cargar la cruz del otro. Es ser el buen samaritano que ayuda a su hermano, más allá de que sea de una diferente iglesia, de una diferente confesión o incluso de una diferente religión. De eso se trata. Yo expongo mi verdad, pero no la impongo. Y también sé escuchar al otro. No solamente debo saber hablar. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Y perdónenme si me he equivocado en esta exposición, pero la iglesia ortodoxa trata y buscamos derrumbar muros y edificar puentes para que esa monstruosa oscuridad, esa sombra monstruosa que vimos a lo lejos, que luego se convierte en un ser humano, finalmente entendamos que somos hermanos, ya sea por naturaleza, al menos por naturaleza humana. Después viene lo demás. Buscad el reino de Dios y su justicia divina, que por añadidura lo demás os dará. Y el reino de Dios es este, el amor. Y la justicia, cuando soy capaz de ver en el otro la imagen de Dios que fue plasmada y la vocación a la que está llamado, a ser semejante a Él. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias. El reino de Dios es amor. Y yo me quedo. Obispo, usted me ha dejado a mí con esta presentación. ¡Wow! Yo he estado aquí en el fondo gozándome toda esta presentación. Sinceramente, que espero que no sea la última vez que le tengamos haciendo una presentación o trayéndonos conferencia. Ha redarguido todo mi ser, sinceramente.
y trabajar más arduamente hacia lo que es el llamado de la unidad. Pues se me fue largo, porque son las 9:42 y empecé antes de las 9, casi una hora. Pues ahí cortan lo más importante, ustedes miran a ver cómo hace. Pero de verdad, le digo una cosa, una de las cosas que me sorprende en Colombia, yo nací en la Iglesia Católica. Mis primeros años de infancia los pasé con los católicos. Nunca renegué de la Iglesia Católica. Solamente que mi amor y por querer aprender la lengua bíblica, me fui a Grecia, busqué la Iglesia Ortodoxa, además por la patrística, porque soy enamorado de San Ignacio de Antioquía, Policarpo, qué sé yo. Todos los San Basilio, San Juan Crisóstomo. Por eso. Pero cuando vengo y aquí en Colombia había un fenómeno, o hay un fenómeno todavía. Entonces aparece por allí una comunidad anglicana y se para un cura católico y dice, ese es un cura falso. Aparece por allá, no sé qué, cura falso. Por allá otro, cura falso. Y ese es otro falso. Yo creo que hay que dejarnos de tirarnos piedra. Sí, mirar con compasión la vocación del otro, pero sé que no es fácil y lo necesitamos hacerlo. Necesitamos dejar de tirarnos piedra y empezar a trabajar por lo fundamental y lo esencial. Y créame, obispo, lo fundamental y lo esencial es el amor. Sí, señor. Aquí viene mi casa en Cúcuta. Mi madre me enseñó algo muy lindo. Y es que antes de cualquier otra cosa hay que amar. En mi casa van los sacerdotes episcopales y se quedan. Hasta Monseñor Duque ha estado en mi casa. Y es humilde, porque no crea que yo soy un hijo del pueblo y sigo siendo del pueblo. Sigo paseándome por los barrios. A veces la gente me dice, ¿cómo es posible que hoy estás en reunión con el presidente Duque y al otro día te vemos metidos con los venezolanos allá en los ranchos? Son seres humanos. Los títulos, alguien me dijo alguna vez que ¿para qué sirven los títulos? Para que ejerzas una profesión. No para que eso no te hace persona. Eso lo aprendí de los griegos. Los griegos se sientan todas las noches en el cafenío a tomar café, fumar cigarrillo, tomarse en un chípuro. Se sientan allí juntos a hablar. Y ahí no hay médico, ahí no hay cura, ahí todos son iguales. Y todos opinan, ¿eh? Todos hablan de medicina, muchos sin saber. Pero es respetable la opinión del otro. Yo creo que sí, de verdad necesitamos amarnos más y odiarnos menos. Pero no es fácil. Dentro de todas las confesiones hay hombres sectarios y son peligrosos. Yo le hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la Virgen María que expresamos los ortodoxos mediante el icono de la Teotocos o la de Guadalupe? Dicen que la Madre de Cristo, los guadalupanos. Nosotros decimos que la Madre de Cristo, la Teotocos, la Cricofilusa, la Acción Est, qué sé yo. La Virgen de la Ternura, otros le llaman Chiquinquirá. ¿Por qué nos peleamos? No sé. Nosotros en nuestra comunión tomamos decimos en el lenguaje dominicano de nosotros, tomamos muy a pecho las palabras de San Agustín, en lo esencial, unidad, en lo no esencial, diversidad y sobre todo caridad. Y me ha recordado... La palabra caridad realmente es amor. Es amor, es amor. El reino de Dios es amor. Tú no encuentras en la Biblia la palabra española te quiero. Sí. Tú encuentras en la Biblia encuentras te amo. Sí. Porque lamentablemente aquí, pero esto es producto del derecho romano, hemos confundido el amor con el sexo, sí, con lo erótico. Porque ni siquiera con el sexo, porque la sexualidad es todo, es saludar al amigo, es relacionarme con el árbol, qué sé yo. La sexualidad es todo eso es componente. Pero lo erótico, entonces, con lo genital, uno dice te quiero, en griego dice te amo, se agapó. Y si no se estimó, te valoro. Pero no dice te quiero, tú quieres un carro, tú quieres una casa, quieres un cigarrillo, quieres un trago, quieres una cosa. Pero los seres humanos no son cosas. Hay que redignificar al hombre. Sí, sí. Bueno, obispo, no voy a tomar más de su tiempo. Si me pudiera bendecir en esta hermosa noche. Hicieron una oración por nosotras, nuestra labor, el trabajo que estamos intentando hacer en Latinoamérica
sería un honor para mí que pues, nos presentara mi persona y los demás que representan esta iglesia de Estados Unidos, que es The Communion of Evangelical Episcopal Churches, y nuestro trabajo hacia Latinoamérica. Así que pues podemos cerrar con usted y su oración hacia nosotros. Quiero, para cerrar, enviar un mensaje a cada uno de los presbíteros, de los obispos, de los presbíteros, de los diáconos y de los laicos que están siguiéndonos a través de este medio, a toda la iglesia episcopal evangélica, pero no solamente a ellos, sino a los que están más allá. El mensaje es uno: el amor todo lo puede, todo lo soporta y todo lo quiere. El amor todo lo supera. Finalmente, todo pasará. Las diferencias dogmáticas. Solo una cosa permanece, dice el escritor. La fe pasará, la esperanza pasará porque se habrá cumplido todo. Solo el amor permanece porque Dios es amor. Y en ese mismo amor tenemos que entendernos, tenemos que comprendernos. Seamos capaces de amarnos. Voy a hacer una oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine. Permítanme hacerla en griego. Sí, para señor. que Dios nos bendiga. Basilev Uranie, Paráclite, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνει, σαρώσον αγαθών και ζωής ολιγός. Ελθέ και σκήνησον ημάς, και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος, que sos una gaceta ψυχά Simón. Rey celestial, consolador, Espíritu de verdad, que estás en todo lugar, llenándolo todo, tesoro de bienes. Ven a habitar en nosotros y sana tú que eres bueno en nuestras almas. Amén. Quiero agradecerles finalmente la invitación, el haberme permitido realizar esta exposición desde mi pobreza, porque aquí todos aprendemos de todos. Solo hay un maestro, y fue ese maestro fue el que te puso a ti delante de mí y a mí delante de ti. Ese es el maestro. Los demás somos solo discípulos, aprendices. Así que valorémonos. Y finalmente, para cambiar el mundo hay que hacer unos pequeños pasos, 3 pasos. Primero la metania, el arrepentimiento. Reconocer que usted y yo somos pecadores. Por lo tanto, no juzguemos al otro, que mi dedo señala a otro y 3 me señalan a mí. Y Dios es justo. Lo segundo es una catarsis, que significa purificarse. Algunos lo hacen a través del sacramento de la confesión o del misterio de la confesión, es resacar de dentro y pedir perdón a quien hemos lastimado. Y el tercero es la kénosis, que es vaciarnos de todo lo que nos genera impureza y muerte interior, muerte al amor, que son el odio, el egoísmo, el rencor, el orgullo, la vanidad, la soberbia, la arrogancia, la avaricia, tantas cosas que hacen al hombre lobo para el hombre. Dios los bendiga. Muchas gracias. Bendiciones, obispo. Un placer. Un abrazo gigante. Abrazo. Dios nos bendiga.